Licuadías, no se ve el ejercicio en la pantalla. Y sí, este, ahí está. Para unos 5 minutos. Vean ustedes probándose. Ok, les dije a los que fueron a la revisión, que por cierto no fueron todos de nuevo, que vayan haciendo los resúmenes. Voy a pedir que peguen los resúmenes, ya les voy a decir dónde lo pueden colocar, de estos capítulos, que sería el capítulo de sonido, el capítulo, bueno, donde sale el tema de SNEP y el de lentes. Entonces, un resumen por cada uno, serían 3, pero en un solo archivo lo van a subir. Y completo, ¿verdad? Esto porque en la teoría deben de mejorar. Para poder mejorar es necesario que estudien, ¿verdad? Y la teoría deben de manejar pues todo el capítulo, no solo una parte o tener una idea, sino que haberlo leído, pues ahí no se puede hacer mucho si no se lo aprende, porque lo podría decir las mismas cosas, pero si no se las memoriza, ¿verdad? Porque como esas son más teóricas, no, no va a mejorar. Entonces esto como para ayudarles, ¿verdad? Ya las notas ya están, así que no se puede dar puntos extras, pero podría ser, ¿verdad? Que al final quede alguien con 64 y ese punto ya no hay tarea. Entonces, siempre es el dilema. Al final ya solo es meter notas, entonces se podría ir a revisar y participaba en clases y hacía las tareas. Se le puede dar ese puntito, ¿verdad? Es oro, es que vale poco más, ¿verdad? Que un punto en realidad normal. Como casi 5 puntos son normales, ¿verdad? En punto oro. Entonces, eh, hay que hacerlos entonces, para que tengan eso por ahí. Para más tardar mañana a las 11 de la noche, 11:50, creo que quedan las tareas, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Trate de hacerlo, no solo por eso, sino porque el examen, ¿verdad? Si hace ese esfuerzo, entonces el examen, porque en los problemas pues se nota que mejoraron, pero en la teoría no mucho. Entonces hay que seguir leyendo. Ok, bueno, les voy a ayudar, ya lo dejé pensar y quería decir eso. Tenemos, dice, el nivel de intensidad a 12 metros. Habíamos hecho unos similares, ¿verdad? Porque esto que le dan aquí, este sería el R de una fuente de 80 decibelios. ¿Cuál es el nivel de intensidad a una distancia de 32 de la misma? Me parece que ya lo habíamos hecho, pero igual como es repaso podemos hacer, ¿verdad? Porque estos vamos a trabajar con intensidad, con nivel de intensidad y con los R. Entonces por eso me parece que es buena opción. Y si no lo habían hecho, imagínense que me parece que ya habíamos hecho uno similar. Y si no lo puede hacer aún, no ha estudiado. Entonces presta atención. Entonces tenemos el R1, ¿verdad? Que dice que es 12 metros. Y pregunten, ¿verdad? Si algo no sabe por qué lo escribí o algún paso, ¿verdad? Porque aquí es bien importante que vayan quedando más claro, porque este ya es el último.
El nivel de intensidad de 12 metros de una fuente de 80 decibelios. Entonces, este es R1, esto es beta. Y decibelios, recuerden, decibelios es nivel de intensidad, ¿verdad? Y les piden cuál es el nivel de intensidad a una distancia de 32 metros. Ahora me dan un R2 y me dicen que es 32 metros. Ahora, eso es importante que hayan colocado así los datos. Que te pregunte si coloco así los datos, si no, hay problema. Sí, sí, vamos bien. Ahora voy a preguntar qué les preguntan y díganmelo, no la pregunta, sino en términos de las variables que estamos utilizando. ¿Qué les piden encontrar? A ver. El nivel de intensidad 2. Ajá, pero en letras. Eso ahí lo leo y lo entendemos. Watts, metros a la 2. Decibel. Decibel. Entonces, entonces, trabájenlo, pero mm, voy a cambiar entonces. Está viendo que lo puedo cambiar. Aquí ya me identificaron lo que, entonces lo voy a cambiar. ¿Cuál es la intensidad a una distancia de 32? Ok. Miren el cambio que hice. Ya el primero me lo resolvieron bien. Aquí lo voy a complicar un poquito. En el sentido de la interpretación. ¿Qué les pido ahora? Watts sobre metros en cuadrado. Correcto. Esto es de verdad porque podía ser confuso, ¿verdad? Debido a que eso de tener los dos conceptos claros cuando les piden nivel y cuando les piden intensidad. Muy bien. Andamos bien, ¿verdad? Porque esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, sí, me parece que el que hicimos nosotros era de la intensidad. Por eso le había puesto el nivel. Lo voy a dejar como lo teníamos, pero quería, ¿verdad? Que vieran cuál es la diferencia si les piden una cosa y si les piden el otro. Muy bien, ¿verdad? Ese sería cuál es el nivel. El que estaba en el libro era intensidad. Y este es nivel de intensidad. Bien, entonces me pedirían beta 2 porque ahora colocamos nivel de intensidad, ¿verdad? Entonces, esa palabrita, si tiene nivel o si no tiene nivel, hace la diferencia. Entonces, les están pidiendo decibelios, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a resolver? Entonces, nosotros vamos a pasar cada uno, vamos a pasar este beta, ¿verdad? Para encontrar su intensidad. En el proceso, cómo va a ir. Debo recordar que si nosotros nos dan a dos betas. Tiene similitud, pero no era el mismo.
Pero con aquel ya hubieran podido hacer eso. Vamos a encontrar cuál es la intensidad 1. Y teníamos una fórmula, y si se fijaron en la hoja de fórmulas que les mandé, ahí les aparece la fórmula. Las pueden abrir. Ahí les aparece, ¿verdad? Cómo sacar y, ¿verdad? A partir del beta G despeje ya se les da. Y les aparece quién es I sub 0, ¿verdad? Con unidades y valores. Así que pues, no tienen problema. Pues, no es necesario que hagan todo el despeje que hicimos. Porque se les comparte como fórmula, ¿verdad? Entonces no debería haber problemas a resolver esto. Se tienen que ir. Es igual a I sub 0 por 10. Y pueden abrir las hojas de fórmula y ver que ahí se les compartió esta fórmula, ¿verdad? Beta sobre 10. Se la puede usar sin hacer nada más que usarla, miren. Traemos el nivel de intensidad 1. Esto dice que es 1 por 10 a la menos 12. Creo que nosotros lo poníamos 10 a la menos 12. Watts sobre metros cuadrados. Y esto es 10 a la beta, que es 80 decibeles sobre 10. ¿Cuánto le da eso? Hagan los cálculos y igual van dando unidades. Vamos a ver si la relación. 4 watts sobre metros al cuadrado. Las fórmulas están como también en la fórmula, bueno, aquí la voy a copiar para no estar yendo para allá. De la fórmula que acabo de usar, vea. Esta. Para hallar intensidad a partir del beta, ¿verdad? ¿Cuánto me dijo? 1 por 10 a la menos 4 watts sobre metros cuadrados. Muy bien. Bien, me estoy guiando de las fórmulas que ya les compartí. Y ahora, para encontrar el nivel de intensidad 2, o sea, beta 2, que ocupo. Miren que la fórmula para encontrar beta 2 dice 10 logaritmos de I entre I sub 0. Pero es ahí que I tendría que ser, pues I2, si usted quiere, beta 2. Pero no tenemos I2, y para I2 ocupan beta 2 y tampoco lo tienen. Por eso hallamos el 1 para poder usar esta relación. Mire, la relación inversa de los cuadrados, ¿verdad? Que si tengo los R's y una I, puedo encontrar la otra I. Y usted tiene los R's, ¿verdad? Porque se les daba la distancia. Mire, tiene R1 y R2 y ya encontró una I. Entonces puede encontrar la otra intensidad, que es la que ocuparíamos para hallar beta 2. Vamos a escribir esa fórmula que está en la hoja de fórmulas, que lo que yo necesito saber es haber aprendido, ¿verdad?, a cómo ver estos caminos. ¿Cómo lo voy a ir practicando, habiendo estudiado? Miren, son las fórmulas del examen, ¿verdad? Y vamos a despejar aquí, ¿para quién? Para I2, ¿verdad? Porque ya teniendo I2, pues hallo beta 2 con la fórmula de beta. Pero mi punto aquí es que no podía solo usar la fórmula porque no tenían I. Me fui a hallar I1, a partir de 1, como vi los R's, y ahí podía sacar I2, y ya teniendo I2, pues sí uso la fórmula del beta, que era para el nivel de intensidad. Si solo, como el cambio que hice, que solo pedí intensidad, se quedaría en este paso. Pero si ya es nivel, vamos a hacer el último paso, aunque creo que el que habíamos resuelto antes llegamos hasta intensidad.
Entonces despejamos para I2, hay que tener cuidado. Este despeje son sencillos, pero a veces se equivocan. I2 está dividiendo, vamos a pasar al otro lado acá, para que quede arriba, ¿verdad? Se puede hacer de un solo, lo estoy haciendo en paso, ¿verdad? Porque a veces se equivocan en estos despejes que son bien sencillos, pero por ser sencillos a veces se equivocan. Lo estoy haciendo, si te lo uso directo, está bien. Pero siempre cuando nos haya equivocado, está bien. Y ahora los R, el R1 pasaría para arriba, ¿verdad? Porque está dividiendo. El R2 entonces para abajo a dividir. Los cuadrados de los R se escriben igual, ¿verdad? Porque no estamos haciendo nada. Entonces I2. I2 ya está despejado. Es igual a R1. Dios mío, ¿cuánto valía R1? 12 metros. 12 metros al cuadrado. Y 1, 80 decibelios. Oh, perdón. Y 1 es los watts sobre metros cuadrados. Porque es intensidad, no nivel de intensidad. Aquí es por I, o sea, el I que encontramos. 1 por 10 a la menos 4, ¿ok? Y el R2 era 32, ¿verdad? Entonces, ok, hagan este cálculo porque miren que lleva cuadrados, si no toman en cuenta el cuadrado, va a haber problema. ¿Cuánto le da I2? ¿Cuánto da I2? Recuerden que deben ir practicando. 4.5 por 10 menos 4. No. 1.4 por 10 a la menos 5 watts sobre metros al cuadrado. 1.41 tengo yo. Recuerdo poner 2. 1.41 por 10 menos 5. Estamos poniendo 2 después del punto decimal. Y las unidades tengo que tener cuidado, ¿verdad? Porque es intensidad. ¿Esto fue lo que me pidieron? No. ¿Qué le pidieron? Nivel de intensidad. ¿Verdad? Este de aquí es intensidad. Lo voy a aclarar. Y ahorita ya terminamos todos los temas. Vamos a ir muy más despacio. Haciendo más aclaraciones. Ahora lo que le pidieron a usted es nivel de intensidad. Esa aclaración para que quede claro. Si hubiera lanzado la pregunta, ¿cuál es la intensidad? Me quedo aquí hasta ahí, 2, ¿verdad? Ahora, para el nivel de intensidad, el nivel de intensidad se mide por la variable beta. Sería beta 2, que es 10. Y vea, esa fórmula está ahí escrita. Una hoja de fórmulas, 10 logaritmos. Todos les mandé esa hoja de fórmulas por correo. No lo van a traer en el examen ya las trae. Solo es para que usted estudie con ellas, porque cualquier cosa que necesita extra eso, sí debe de aprenderlo, ¿verdad? Porque en el examen solo viene eso. Y entonces beta 2 aquí sería I2. Recuerda que I sub 0 nunca cambia, es un valor dado que ya
lo conocemos. Ahora, I2 es 1.41 que acabamos de encontrar por 10 a la menos 5 watts sobre metros cuadrados. Y sub 0, que es el valor que tenemos, ¿verdad? Que es 1, bueno, solo pongamos 10. 10 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. ¿Cuánto les da eso? Setenta y 71.49 decibeles. ¿Que los demás? Sí, también. A mí también me da 61.49. Sí. Yo no, 149. 71.49. A mí me da 71.46. Ok, a lo mejor no usó 1.41, solo 1.40. Porque no es mucha la variación, pero debe darle lo mismo. O sea, tiene un dato mal copiado. Yo podría pensar que es este. No puso 41, solo 1.4. Sí, por eso es. Yo antes lo he hecho con el 1.4 y me daba lo que le da ella ahorita. Ujú. Pero eso igual no estaría mal. Pero usamos el 41 para usar las dos cifras. Bien, vamos a hacer otro. Dice, un rayo cae desde una nube situado a 2 kilómetros. Si el rayo cae verticalmente e impacta casi de forma instantánea en un punto situado a 10 kilómetros de un observador. ¿Cuánto tarda el trueno en llegar a este observador? ¿Cuánto dura este trueno? Suponga que el aire se encuentra a 77 grados Fahrenheit. Entonces el rayo cae a una altura de 2 kilómetros. La altura, ¿verdad? Desde donde está el rayo, ¿verdad? Hacia la Tierra. 2 kilómetros. Cae verticalmente. Bueno, la línea debería ser recta, la que es vertical. Esta lápiz me cuesta. Es recta. E impacta casi instantáneamente en un punto situado a 10 kilómetros de un observador. Bueno, no le cayó encima a la persona y 10 kilómetros acá. Aquí está la persona desde el punto donde cayó el rayo. Aquí están los 10 kilómetros y aquí están otros kilómetros.
¿Cuánto tarda el trueno en llegar a este observador y cuánto dura este trueno si el aire se encuentra a 77? Recuerden que si les dan la temperatura es para que van a tomar en cuenta la velocidad del sonido. A esa temperatura va, para eso le dan la temperatura. Ok, ¿cuántos son 77 Fahrenheit a Celsius? Estamos en examen, ¿cuánto es? Ok, no escucho, ¿cuánto es? 25 grados Celsius. ¿Lo calculó o lo investigó? Lo calculé. Ujú. Deben de calcularlo, ¿verdad? Y los demás, ¿por qué se quedaron callados? Tienen que haberse aprendido esa fórmula para el examen. El examen era hoy. ¿Se habían aprendido esta fórmula? El examen viene temperaturas en Fahrenheit. Me está preguntando la fórmula. He hecho mucho ejercicio, les compartí ejercicios. Les estoy diciendo lo que les va a venir en el examen. Ya no se puede hacer nada más. Esta no viene en examen. Hasta les digo, esta no viene, apréndasela. Bueno, ¿qué temperatura viene? Pues no sé, apréndase la fórmula. Yo uso Fahrenheit menos 32 dividido en 1.8. Es lo También. mismo. Sí. 5 novenos es eso. Eso es correcto. Y eso me va a servir, ¿verdad? Para, si le dan una temperatura, van a encontrar la velocidad del sonido. Antes le llamábamos BS la velocidad del sonido. Ahora que ya no lo voy a poner BS, ahora porque en Doppler, ¿se acuerdan? BS es la velocidad, pero de la fuente. Entonces ya no le voy a poner BS. Por la temperatura en Celsius que la acabamos de calcular. Celsius, aquí errores Fahrenheit. Aquí en esa temperatura pueden perder el ejercicio completo. ¿Cuánto le da eso? $346 metros por segundo. Muy bien. Bien, y el inciso A dice, ¿cuánto tarda un trueno en llegar a este observador? Sabemos que el rayo cae casi de forma instantánea. El primer sonido en llegar va a corresponder, ¿verdad?, al punto más cercano al observador, que sería el suelo, ¿verdad?, donde impactó el rayo, que sería aquí a los 2 kilómetros. Bueno, y esos 2 kilómetros, 10 kilómetros también, ¿verdad?, pueden hacer lo que son las conversiones. Y bueno, pueden usar la palabra acá de prefijo o hacer la conversión, ¿verdad?, de 1 kilómetro a metro, ¿verdad? Porque la velocidad la tienen en metros por segundo y esa distancia están en kilómetros. Tenían que hacer conversión. ¿Verdad? Suponiendo que esto era el examen, tenía que haber hecho esta conversión. Mira. Kilómetros con kilómetros, 1000, ¿verdad? 1 kilómetro, 1000 metros. Pero
podrían salir centímetros, podrían salir. Y tenemos los 10 kilómetros. Estoy haciéndolo porque en el examen no hacen este procedimiento de las conversiones. Solo escriben datos que no sé si los calcularon o se los imaginan nomás. Y a veces los hacen mal. Entonces, este procedimiento que se les enseñó, pero no solo pone la respuesta. Deberían hacerlo, ¿verdad? Ay, perdón, 1000, porque se me fue un cero de más acá. Estaba poniendo la respuesta. Y respuesta 10.000 y escribí la respuesta ahí. Entonces, en el examen mejor hagan las conversiones por escrito. ¿Qué tiempo? Tiempo. Y después se queda ese tiempo o no los hacen todos, ¿verdad? Por el día ahorrarse tiempo y a veces pierden ejercicio porque no hacen bien las conversiones. Entonces mejor déjelas por escrita, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es cuánto tarda el sonido en llegar al observador, ¿verdad? Al caer aquí, el sonido que viaja más rápido es este, ¿verdad? El que llega al observador, el que fue del golpe. Entonces, ese tiempo 1 que tardó en llegar el sonido al observador sería la distancia que recorre hasta el observador, ¿verdad? Entre la velocidad del sonido. ¿Cómo sale eso? Pues no recuerda usted qué velocidad era distancia sobre tiempo. Entonces despejamos para tiempo, ¿verdad? La que queda BT igual a D. Y o sea que T es igual a D sobre T. Lo hago completo porque estos D3 también se equivocan, ¿verdad? Entonces, de esa fórmula aparece T. Velocidad y distancia sobre tiempo, recuerda esa parte. Pero la distancia que hay al observador una vez que cae el trueno son 10.000. Una vez que cae el trueno, lo que recorre son los 10.000. Entre 346. $28.90. En este de tiempo se suele usar hasta 4 dígitos porque van a ver que los tiempos, las diferencias que hay son milésimas de segundos. Entonces voy a usar 4. ¿Cuánto dura el trueno? Porque es que el segundo inciso me pide otra relación de tiempo. ¿Cuánto dura el trueno? Esto de acá. Ahora, golpea y escuchamos el sonido, va, recorrió los 10.000. ¿Cuánto dura? Entonces tendríamos que ver el último sonido que escuchamos, que sería del punto más lejano, que sería desde que se hace el estruendo, ¿verdad? Porque cuando se hace el estruendo, viaja ese sonido y lo escucho. Si estoy muy cerca de él, cuando impacte en el suelo, el sonido del impacto lo voy a escuchar, que fue el tiempo que tardó. Este tiempo es de cuando impacta en el suelo el sonido que escuché. Ahora voy a calcular el tiempo que escucho cuando se produce el estruendo, ¿verdad? El que viene pues desde el cielo. Para eso, ya vi que dejé acá un dato.
Entonces, este sonido, ¿verdad? Aquí se hizo el estruendo. Entonces, aquí viaja un sonido, ¿verdad? Aquí cae inmediato al suelo y del golpe pues viajó otro sonido que fue el que ya escuchamos. Ahora, pero el sonido más lejano, que es el que va a tardar más en llegar, tendríamos siempre lo mismo, distancia sobre velocidad del sonido, porque es el sonido el que estoy estudiando. Pero ¿cuál sería la distancia que va a recorrer? Sería esta distancia 2, ¿verdad? Ese es de donde se hace el impacto. ¿Lo calculamos esa distancia 2? ¿Se fijan? Hay un triángulo rectángulo, ¿verdad? Que sería la que llamamos altura más D. Sí, triángulo rectángulo, pero esto con el cuadrado, ¿verdad? Que es Pitágoras. Esta era la altura y esta era la que llamamos D. Entonces, D2 es la hipotenusa, que son los lados, bueno, al cuadrado. Voy a poner ese orden. Hay que tener cuidado con los sonidos. Ahí está. Y aquí mismo pueden hacer ese cálculo. D cuadrado, no D2. D cuadrado más H al cuadrado entre la velocidad del sonido. Yo lo voy a calcular aquí. D son los 10.000 metros. Más la altura, que son 2.000 metros. Que cuando les dan así dos distancias no entienden, o esos dos tiempos, porque se refiere a dos tiempos. Esto para que lo vean más detalladamente, de 346. A ver ese cálculo, ¿cómo lo harían? Ya lo hicieron, 29.4741 me dio. Sugerencia, hagan los cuadrados primero, después sacan la raíz y después dividen. No lo intenten hacer todo de un solo en la calculadora porque ahí faltan muchos paréntesis que colocarle. Si lo quisieran hacer de un solo en la calculadora. Pero la pregunta fue ¿cuánto dura el estruendo? Entonces ya tenemos del golpe al observador y de cuánto se produce. ¿Cuánto dura? Pues la diferencia de esos tiempos, ¿no? La duración, y ahora me estorba el dibujo otra vez. La duración sería el punto más lejano, que es de donde se produce, y del golpe que se hizo. La duración total sería ver cuánto dura, ¿verdad? Desde el aire y cuando impacta al suelo. La duración entonces es 0.5724 y estas cositas las que no hacen estas diferencias o los que quedan hasta el cálculo. Entonces esa sería la duración.
Bien, veamos qué más tengo por acá. Hay varios así, creo que de los que les había mandado. Es que estos así buscados que aparezcan en otras unidades porque se parecen a los del examen. Dice 90 kilómetros por hora. Mientras está de pie junto al cruce de un ferrocarril, y creo que lo habíamos hecho, pero solo lo discutimos. Lo vamos a hacer. Mientras está de pie junto al cruce de un ferrocarril, usted escucha el silbato de un tren. O sea que usted está parado, está estacionario. La frecuencia emitida es de 400 Hz, el tren viaja a 90 kilómetros por hora y la temperatura del aire es 25. Ese ejercicio le podemos cambiar acá, ¿verdad? Y le ponemos que la temperatura del aire sea 80 Fahrenheit, ¿les parece? Que no va a salir así, va a salir con Fahrenheit. Entonces le va a salir así kilómetros por hora, millas por hora, no sé, cualquier cosa. ¿Cuál será la frecuencia que usted escucha cuando el tren se aproxima y después de que pasa? Entonces ahí tenemos Doppler, ¿verdad? No debería haber problema de identificar que el problema es Doppler. La velocidad del observador es cero, ¿verdad? Usted se encuentra en estado estacionario, dice, mientras está de pie junto al cruce del ferrocarril, usted escucha el silbato de un tren, no se está moviendo. Y eso es lo que debe interpretar usted también, porque no se le da esta velocidad. A veces cuando no se le da una, se enredan. Le pongo cero y ya le pongo metros por segundo, porque el cero pues, puede tener cualquier valor, ¿verdad? La frecuencia emitida es de 400 Hz. La frecuencia emitida, o sea, sería la frecuencia de la fuente. Ojo, el orden de los datos es lo importante. Si el tren viaja, o sea, la fuente se va moviendo, porque el tren es la fuente que va emitiendo el sonido, 90 kilómetros por hora. Y la temperatura en el aire es 80 Fahrenheit. ¿Cuál será la frecuencia que usted escucha cuando el tren se aproxima y después qué pasa? Me dicen, un problema de examen. Estos son exámenes, valen Fahrenheit, salen kilómetros por hora. A ver, hágalo. Conversiones. Aquí está conversión. Algo porque en examen solo están escribiendo resultados, no se sabe de memoria. Así que es la conversión. Le puede pegar, ¿verdad? Pero si con el orden se equivocó porque lo hizo en el aire, por el riesgo de tener todo el ejercicio. Escríbalo, ciencia. Entonces se le enseñó a escribir esto. Aquí debe de escribir todo esto. 1 hora, 3600 segundos. ¿Cuánto le da esto? 25 metros sobre segundo. Y ahora vamos con la temperatura. ¿Ya lo hicieron? ¿Cuánto le dio? 27 grados Celsius aproximadamente. 20 le da. Aquí está el puntero.
No usamos números aproximados. ¿Es 20 exacto? ¿Qué me está diciendo? 27. ¿Exacto le dio? 26.67. Ah, no, no le estén aproximando. No sé por qué le están aproximando. Ay, perdón. 26.67. Esa es la que vamos a usar. Mira, le escribo a la par para cuando haga el cálculo no se me olvide que debo usar los valores convertidos, porque ese podría ser otro problema. Que lo convierte y luego pues, se le olvida hasta para que lo convirtió. Esto por aquí. Ahí está. Inciso A, cuando el tren se aproxima. O sea que se acerca. Y va y aquí está doble. Escribimos. ¿Cuál es la frecuencia que usted escucha? O sea, la frecuencia o que escucha el observador, porque es la que yo escucho. La otra es FS, que también hicimos un ejercicio donde despejamos para FS, ¿se acuerda? Eso no era. Eso también puede suceder, que les piden pues la emitida. Cuando se acerca, la frecuencia que escuchamos, ¿cómo es? ¿Mayor o menor? Pues la fuente se va acercando hacia nosotros. Mayor. Mayor. Cuando es mayor, pues aquí sería el signo más, ¿verdad? Porque queremos que esa cantidad sea grande, pero abajo, como el denominador es inversamente proporcional, o sea, lo contrario sería menos. Pues con eso estoy encontrando la frecuencia más alta, ¿verdad? Si se acerca. Te fijas, son los signos de arriba cuando se acerca. Solo que no se los enseñé así, ¿verdad? Porque hay que ir evaluando cada uno, porque son 6 casos y aquí solo hay 4, ¿verdad? Pero en este caso, que se acerca, que es de los básicos, ¿verdad? Entonces queremos que sea mayor. Entonces arriba sería más y abajo sería el menos, ¿verdad? Porque andamos buscando que toda la unidad sea lo más grande posible y la combinación se hace más arriba y abajo, que debe ser lo contrario, sería menos. Aquí sustituimos y ahí estaría. Pero bueno, este se puede simplificar. Pero bueno, si no lo simplifico, podemos dejar la fórmula completa para que vea usted que puede escribir la fórmula completa. Y me falta encontrar la velocidad del sonido, ¿verdad? Me dijeron 331 más 0.6 por TC. ¿Cuánto le da eso? Ya falta ese dato. 347. Que queda 002. 347. Recuerde, siempre hay que calcular esa. B
¿Quién es B? ¿Quién es B? Pues la velocidad del sonido. Recuerden que eso es otra cosa importante acá, ¿verdad? Aprenderse quién es cada variable. B es la velocidad del sonido. 347. B sub 0 es 0. Lo pudimos haber eliminado, pero para que vean, pues, no lo eliminó, pero ahí está el 0. No le va a hacer absolutamente nada porque es un más. Velocidad del sonido otra vez, 347. Y aquí menos BS, que son 25. Por la frecuencia de la fuente. ¿Cuánto es esto? Estoy escribiendo el otro. Y cuando se aleja. Cuando se aleja el efecto sería lo contrario, ¿verdad? Que ya no la percibimos. Queremos que sea menor. Es la fórmula tal como aparece en el examen, ¿verdad? Estoy haciendo el examen, solo la copio y después analizo. Se aleja, quiero que sea menor. Aquí sería B menos, ¿verdad? Y abajo sería lo contrario. La quieren más pequeña, aquí le ponemos más. Ya que eso sea menor. Y se cumplió que fueron los signos de abajo, miren, menos con más. Esa es la combinación. Cuando los dos están en movimiento es que estos signos ya no. Que los signos de esa fórmula, tal como está, los signos de arriba, o sea, menos y más, es cuando se acerca. Los signos de abajo, menos y más, los de abajo, es cuando se aleja. Y yo mandé ejercicios donde quedaban dos veces menos, pero eso es cuando las fuentes y el observador se mueven a la vez, ¿verdad? Uno va como persiguiendo al otro, son casos un poco más de análisis. Estos son como que más básicos. Pero, ¿verdad? El ponerle todas las unidades contrarias ya se vuelve bien interesante. ¿Alguien encontró la frecuencia del primero? 432 Hz me dio a mí. Hay que encontrar ese y lo multiplicamos por 400. A mí me dio 431. No pueden haber dos respuestas para el mismo cálculo. A mí me dio 431.06. Y me dio el otro cálculo, revíselo. Recuerde usar paréntesis arriba y abajo. Yo pensaría que el error es ese. Porque cuando no usan paréntesis acá, entonces hacen diferente las divisiones, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado cuando hay numerador y denominador, ¿verdad? Se pueden usar paréntesis arriba, paréntesis abajo. Y esta otra, voy a multiplicarla por 400. ¿Cuánto le da la otra? ¿Cuánto le dio la otra? No lo hicieron.
373.12. Ok, bueno, por hoy nos quedamos acá. Continuamos mañana. Vayan revisando los de los resúmenes. Sigan estudiando. Bueno, me retiro a cambiar de clase.